Bueno, vamos a empezar el día de hoy el estudio, pero quise empezar con la oración, que siempre compartimos acá con las personas que están acá presentes, pero quise ponerla ahora en la grabación para que la tengan, para explicarles. Todavía sabemos que hemos empezado Rosh Hashanah Yom Teruah y estamos rumbo a Yom Kippur, así que este Shabbat intermediario entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se le conoce como Shabbat Shuvah, el Shabbat de retorno. Así que verdaderamente que el Padre nos ayude. Estamos durante estos 10 días, los Yamim Noraim, Noraim, que le llaman, los días temibles, pero bueno, de verdad, amados hermanos, acuérdense que nosotros hemos confiado plenamente en la sangre de Yeshua, que es la que nos protege, la que cubre nuestras faltas, pero eso no significa tampoco de que nosotros tengamos libertad para seguir pecando. Y en eso es un tiempo para hacer teshuvah, un tiempo para ponernos a cuentas con el Eterno, un tiempo para pedirle que saque todo lo que no hemos hecho bien el año que ya terminó y que hagamos la promesa de ser mejores para el año siguiente, que Él pueda protegernos, que Él pueda sellarnos para bien, para el año venidero, y por eso es que hacemos lo que hacemos, por eso hacemos el ayuno, y confiados de verdaderamente que, bueno, estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, pero también sabemos que todo se dictamina de año en año, el Eterno es un Elohim de orden, y realmente él dictamina todo lo que le va a ocurrir al ser humano, porque Él ya sabe el fin de nosotros, y sabe lo que viene para nosotros el próximo año, así que todo está por decisión de Él. Vamos a por eso clamar que su decisión sea para bien para nosotros, para bendecirnos, para que estemos bien, para que no haya enfermedades, no nos toque plagas ni nada, y sobre todo que provea para nosotros todas nuestras necesidades. Confiamos todo por los medios de nuestros Mashiach y sabemos que estamos en estos días que verdaderamente el Padre nos ayude a poder ser más limpios, a poder sacar todo lo que no le agrada, que no nos muestre, porque a veces hay cosas que están dentro que nosotros mismos ni siquiera las vemos. Así que ese es el pedido de verdad hacemos en este tiempo, que el Padre pueda sacar todo lo que está oculto, todo lo que no se agrada de su luz, para que podamos hacer corrección, porque eso es lo que Él, la Teshuvah, enmendar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en nombre de Mashiach Yeshua, amén, amén. Listo, ahora sí vamos a compartir pantalla. Ok, listo. Creo que así. Ok, bueno, entonces tenemos Parashat Vayelech. Parashat Vayelech, y como dije antes, pues esta Parashá tiene bastante lectura, como es Shabbat Shuvah, tiene pasajes de Isaías, tiene de Oseas, tiene de Miqueas y tiene de Joel. Así que en realidad, como es muy largo, es todo eso. Lógicamente yo les he puesto todo porque sí hay Ashkenazí y Sefardí tienen diferencias, pero eso está de todo. Estas son todas las lecturas que hay, ya sea Sefardí o Ashkenazí, estas son todas las lecturas que hay de esta Haftarah, ¿ok? Así que, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Desde el primer Shabbat del año judío se llama Shabbat Shuvah, que significa el Shabbat del retorno. Su nombre proviene de la Haftarah que se abre con las palabras Shuvah. La Haftarah destaca temas de penitencia, reconciliación humana con Elohim apropiados para la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ok, esto viene de la lectura del profeta Oseas. Así que vamos a ir a Oseas 14, porque es parte de la lectura. 14:2, donde dice: procuraos palabras y volveos a Adonai. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia y te ofreceremos los sacrificios de nuestro labio. Ok, pero en realidad aquí creo que 2 es lo que yo he puesto acá en el hebreo, pero en el español es el de nosotros es 1, donde dice: oh Israel, vuélvete a Adonai tu Elohim, pues ha caído por tu inequidad. Eso es lo que creo que acá esto es, me imagino que voy a corregir acá. No sé si, creo que acá, después ya veo, pero vamos a corregir, es 1, y ya después chequeo si es el 2 ya en el hebreo, pero esto es lo que en hebreo dice así: Shuvah, Shuvah Israel at Adonai Eloheija. Entonces, ¿qué cosa dice? Regresa a Israel hasta tu Adonai, hasta tu Elohim, eso es lo que es. Que Shalta Baoneja, ¿qué es lo que dice? Porque has caído, porque verdaderamente has caído en tu iniquidad, en tu abón, es la palabra para iniquidad en esta ocasión. Así que vamos a continuar, dice así. La selección de Miqueas, por el otro lado, es el texto que se recita en Tashlich. ¿Ok? Esto es lo que es lo que dice el otro día que fui a la playa.
esta ceremonia en la que arrojamos nuestros pecados a una masa de agua. Se celebra tradicionalmente en Rosh Hashanah, pero en realidad puede realizarse en cualquier momento de las fiestas de otoño, hasta Hoshana Rabbah. O sea, pero en realidad para mí no tendría sentido hasta Hoshana Rabbah cuando ya pasó Yom Kippur. Así que para mí me parece que es lo más correcto es hacer esta práctica, hacer entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Eso es lo que debe ser, porque a razón de qué hacerla ya para Hoshana Rabbah, que es que es el día de la gran salvación, es en Sukkot, entonces no tendría razón, ¿no? Pero el pueblo judío es más extenso en esto. Pero para mí, para Mariel, a mí, por eso yo lo hice ahora en estos 10 días. Así que bueno, el texto de Miqueas describe a Elohim como perdonador de la iniquidad y remitente de la transgresión, utilizando un lenguaje similar a algunos de los estribillos comunes de la liturgia de Yom Kippur. Entonces vamos a leer entonces aquí Miqueas 7:8, que es otro de los pasajes de la Haftarah. Miqueas 7:18, donde dice: ¿qué Elohim hay como tú que carga con el pecado y pasa por toda la transgresión del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión. Ok. Después el 19 que continúa dice: y volverá a compadecerse y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso que es esta ceremonia de Tashlich, de ir en estos días, y se usa generalmente, hay dos opiniones: puedes tirar piedras que se van hasta el fondo del mar, o puedes usar pan, que los pescados se lo comen. Pero la idea es esto, está basado en este pasaje donde dice que se sepultarán las iniquidades y los echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, es, generalmente cuando tengo oportunidad de hacerlo, escojo 5 piedras más o menos grandecitas. ¿Y por qué 5? Por la Torá, porque en la Torá están los 613 mandamientos. Entonces, oro al Padre, le pido perdón, le pido de verdad que me ayude y que me perdone sobre todo cualquier transgresión que haya hecho del libro de la Torá. Entonces tiro una piedra por cada libro de los mandamientos, y entonces eso es lo que hago, me pongo a cuentas y en fin, ¿no? Extiendo mi oración. Así que más o menos eso es lo que se practica en este tiempo. Ahora, con Joel, por ejemplo, el texto de Joel que las comunidades ashkenazíes añaden al final de la Haftarah también destaca algunos de los temas de estos Moadim. Como dije, ven, acá yo les puse por eso al principio todos los pasajes que están en toda de la Haftarah, ya sea ashkenazí o sefardí. Ahora, la escena que describe Joel tiene unos resultados muy positivos. Al ver la sinceridad del pueblo, Elohim actúa, expulsa a los enemigos de Israel, se asegura de que la lluvia caiga al momento oportuno, asegura comida abundante para todos y hace saber que él habita en medio de Israel. Esta imagen nos recuerda la tarea que nos espera en Yom HaKippurim. Ok, vamos a leer entonces ahora a Joel. Vamos a ir a Joel anterior. Joel 2, 15 al 27. Entonces vamos a leer Joel 2, del 15 al 27, donde dice: soplad el shofar en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Literalmente lo que es de Yom HaKippurim. Congregad al pueblo, santificad asamblea, reunid a los ancianos, reunid a los niños y a los que maman. Salga el novio de su alcoba y la novia de su tálamo. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. Y digan los ministros de Adonai: oh Adonai, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre los gentiles. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Entonces Adonai, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo, y respondió Adonai a su pueblo diciendo: he aquí, yo os envío trigo, vino y aceite, y os saciaréis de ello, y ya no haré de vosotros el aprobio de las naciones. Alejaré de vosotros al del norte, lo dispersaré por tierra seca y desolada, su vanguardia hacia el mar, y al del saliente, y hacia el mar del poniente su retaguardia. Se esparcirá su hedor y se extenderá su pestilencia, porque habrá hecho grandes cosas. Regocíjate y alégrate, oh tierra, y no temas, porque Adonai ha hecho proezas. No temáis, animales del campo, porque los pastos del desierto germinarán, porque el árbol llevará su fruto, y la vid y la higuera darán su riqueza. Alegraos, oh hijos de Sión, y regocijaos en Adonai vuestro Elohim, que os da la ayuda temprana en su tiempo y la ayuda tardía como antaño, y derrama para vosotros aguacero. Las eras se llenarán de trigo, rebocerán los lagares de vino y de aceite. Os restituiré los años que devoró el saltón, el saltamonte, el cigarrón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia y os saciaréis, y alabaréis el nombre de Adonai vuestro Elohim, que hizo prodigios por vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Sabréis que yo estoy en medio de Israel,
y que yo soy Adonai vuestro Elohim y no hay ningún otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Ok, así que lógicamente hasta aquí es lo que vemos en esta Haftarah, y bueno, esto tiene doble cumplimiento, como el tiempo de que ellos regresaron del exilio, pero también para el tiempo de ahora, que está regresando, y sobre todo el verso 28, que es que es el que es usado en el Vija Hadashah, después de que Yeshua subió al cielo, cuando dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que esto pues, como vemos, es un tema de la segunda venida de Yeshua. Y para el final del estudio les voy a enseñar algo de verdaderamente increíble, maravilloso, de verdad, así que tienen que pasar hasta el final. Ok, la lectura de estas palabras en el Shabbat anterior a Yom Kippur ofrece un mensaje alentador y esperanzador. Los seres humanos pueden volver a Elohim de todo corazón, y los resultados pueden ser magníficos. Al igual que Oseas llama a un pueblo pecador a volver a Elohim, pronunciando palabras humildes, en lugar de ofrecer sacrificios, pagaremos la ofrenda de nuestros labios. Promete que Elohim responderá con amor y ya no se enfadará con Israel. Oseas describe a Elohim como un rocío que alimentará, y a Israel como un lirio en flor, un árbol fuerte en el Líbano, un olivo y un ciprés. En las palabras finales de la Haftarah aprendemos que cada uno tiene lo que se merece. Así que regresamos ahora a Joshía, a Oseas 14, y vamos a leer del 4 al 9. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin caudillo, sin sacrificio, y sin pilar, sin efod y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey. Y acudirán temblorosos a Adonai y a su misericordia al fin de los días. Esto literalmente es Mashiach. ¿Por qué? Porque acá dice a Elohim, a David. David ya muerto en el tiempo de Joshua, así que lógicamente se trata de Mashiach ben David. ¿Ok? Así que bueno, acá dice ay, Dios mío, qué lindo. Me equivoqué, no leí el 4, leí el 3, pero estaba bonito igual. Ok, ya le dije ya que mi cabeza no da más. Ahora sí, vamos a leer 4, 14, y estoy leyendo 4. Ay, Mariela, por Dios que estoy, de verdad, hoy día ha sido un día de armar esa azúcar que acabó acabada. Ok, ahora sí, 14, 4, 9. Sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el Líbano. Volverán los que habitan a su sombra, harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver aún con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Dirás, yo soy como el ciprés siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. ¿Quién es el sabio que comprende estas cosas y inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos caminarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Ok, así que esta es la Haftarah. Ok, ahora sí. Vamos a empezar ahora sí con la parashá. Uy, el teléfono está sonando, voy a apagarlo, la verdad, porque ahorita no estoy para atender a nadie. Ay, creo que Carol me ha mandado un mensaje. Oh. Ay, ya creí que era que estaba queriendo entrar a la clase, pero no es eso, sí. Ahora sí voy a apagarlo. Ya. Me disculpan, ¿ah? Me disculpan, por favor, pero es que la verdad que... Ok, listo. Entonces, ahora sí comenzamos. Esta para allá solamente contiene este capítulo del Deuteronomio 31, que es Vayelech, después ya nos toca Jacino, y después Besot Jabrajá, que con eso ya se termina el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Así que tenemos 3 clases más, me parece. 2 clases más. Esta y 2 clases más. Ok. Entonces, en la parashá pasada vimos que Moisés reunió a los hijos de Israel para renovar el pacto, lo que tratamos de ver que era en realidad estaba levantando, vimos ya, apreciamos todo eso, la palabra que estaba Jaquín y todo eso. Él luego imploró al pueblo que escogiera vida, es decir, el camino de la obediencia, la Torá y los mandamientos del Eterno. Si ellos obedecen, serían bendecidos y prosperarían, si no, serían maldecidos con exilio, persecución y el peligro de ser destruidos.
Según la tradición rabínica, fue en el día 7 de Adar que la voz celestial llamó a Moisés y le advirtió que ese sería su último día en la tierra, y Moisés fue y habló con el pueblo de Israel para despedirse, ¿ok? Pero creo que la realidad de la tradición dice que murió el 9, me parece, pero el 7 pues, es el día que ya le dicen que se va a morir, creo, me parece, no estoy seguro, pero bueno, más o menos así, ¿ok? Entonces, como verán, esta porción que dije antes contiene todo solamente el capítulo 31, ¿ok? Y la porción empieza diciendo, dice así, Vayelech Moshe Vaidaber et Hadebarim. Y fue Moisés y habló estas palabras o estas cosas. Dice Jaele, las estas, el Kol Israel, a todo Israel, ¿ok? Entonces, lógicamente, la primera palabra, Vayelech, es donde viene el nombre de esta parashá. Pero también nos preguntamos a dónde fue Moisés. Bueno, yo el año pasado o el anteaño creo que expliqué todo lo que los rabinos me habían enseñado, dónde había ido, qué sé yo, todo eso, así que el día de hoy no lo voy a compartir. Creo que está en YouTube, me parece, así que, pero bueno, lo que es interesante es también que sepan de que la Septuaginta, por ejemplo, y los textos encontrados en Qumran empiezan este capítulo con la frase y terminó en vez de fue, que tiene más sentido, ¿no? Porque ¿a dónde fue? Pues si decimos, y terminó pues Moisés de estas palabras y habló a Israel, le dijo, hoy tengo 120, o sea, como que tal. ¿Y por qué es que se considera esto? Porque puede ser un error ¿cómo se llama? O sea, una alteración de una consonante. Por ejemplo, Vayelech, si ustedes ven, es Bab, o sea, la Bab es I, ¿no? Pero la palabra Yelech es Yod, Lamet, Haf, ¿ok? Y después la otra es, ¿cómo se llama? Es Vallejal, que se terminó, entonces tiene invertida, es la Yod, la Haf y la Lamet. O sea, hay una, porque acuérdense que la Haf es Haf y Haf Sofit, como tenemos en Vallelech, y en este caso Vallejal no está como no está en el medio, no es Sofit, pero es la misma consonante, ¿ok? Así que entonces por eso que en esos términos de la Septuaginta y los textos del Qumran, los tipos de Yeshua, lo tradujeron como terminó, pero en el Qumran, no quiere decir que todos los judíos del primer siglo tuvieran estas traducciones, ¿ok? Y sobre todo, bueno, los griegos sí, porque la Septuaginta estaba en griego. Ok. En este capítulo vemos que Moisés llama a Josué delante de todo Israel y le da la responsabilidad de que él sería el que haría entrar al pueblo a la tierra prometida. Antes de morir, Moisés pide a Elohim un líder que vaya y venga ante el pueblo. La respuesta de Elohim es inequívoca, nombra a Josué. Ok. En esta clase vamos a ver algo, lo que yo ya les he venido diciendo, vamos a encontrar algunas discrepancias con otro libro de la Torá y vamos a ver la razón de por qué hay estas discrepancias, ¿ok? Y ya verdaderamente al final yo siempre entiendo todo bien claro, así que a pesar de que alguna gente se confunda, pero yo les voy a dar la enseñanza bien clara al final, así que no se preocupen, porque siempre que les presento estas disyuntivas de que hay diferencias, que por qué, que esto fue, siempre les digo una solución, así que así voy a hacer lo mismo. Ok, vamos a leer acá solamente dos versos, 31:14 y el 23. Entonces dice así, dijo entonces Adonai a Moisés, he aquí, se acercan los días de que hace morir, llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión y lo ordenaré. ¿Ok? La textual ha traducido lo ordenaré, como que el Eterno lo va a ordenar a Josué como líder, ¿ok? Busquen sus Biblias, por favor, cómo lo han traducido, ¿ok? Yo les voy a enseñar el hebreo, si no me equivoco. Entonces, fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Perfecto. Ahora vamos al 23, donde dice, entonces ordenó a Josué ben Nun y dijo, esfuérzate, ¿quién? Entonces, ¿quién? Ordenó a Josué ben Nun y le dijo, esfuérzate, sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Ok. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Y él, Adonai, le dio a Josué, o hijo de Nun, un carro, el verso 23. ¿Cuál es? Ok, acá le están viendo que el mismo Adonai, el Eterno le está hablando a Josué y le está diciendo, ¿qué cosa es? ¿Qué está diciendo? Ok, le está diciendo, esfuérzate y sé valiente porque tú introducirás a sus hijos y yo estaré contigo. Entonces, lógicamente es el Eterno el que va a estar con él, ¿no? Entonces, ese es el primer registro de la comunión directa de Elohim con Josué. Él estuvo con Moisés en el monte durante los primeros 40 días y no se apartó del tabernáculo cuando bajaron. Nosotros sabemos que si vemos al principio de la historia de Josué, porque Josué se le considera el siervo de Moisés, era su discípulo, su acompañante, en fin. Pero si nosotros retomamos un poco a Shemot, vamos a leer acá algunos versos, ¿ok? Y vamos a por eso ver otros libros para ver qué es la diferencia que vamos a encontrar en Deuteronomio con otros libros. Ok, 24:13 dice lo siguiente.
Y se levantó Moisés y también Josué, su servidor, ¿ok? Entonces, y subió Moisés al monte de Elohim, ¿ok? Y después el 33:11, sabemos que, bueno, él no sube hasta arriba, se queda en el monte, pero no sube hasta arriba, solamente Moisés sube, ¿no? Al encuentro con el Eterno. Y después tenemos en el 33:11, donde dicen, y Adonai hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Ok, así que según estos textos que tenemos aquí en Shemot, Josué acompañaba todo el tiempo a Moisés. Josué, que no es un levita y no, sin embargo, está metido en la tienda, no se apartaba de la tienda. Eso es lo que dice aquí, eso es lo que nos decimos acá Shemot. Entonces, vamos a continuar diciendo así. Ok, pero no tenemos constancia de ninguna comunicación divina hecha a Josué aparte de Moisés antes de esto. Ok, ratifica el nombramiento de Josué como líder de Israel. En la Torá vamos a encontrar que Josué es nombrado líder 3 veces. Pero ¿está al mando? Ahí está la pregunta. Vamos a ver estas 3 veces que supuestamente se hace esa ordenación a Josué y vamos a ver las diferencias, vamos a ver los textos y vamos a ver lo que vieron los rabinos. ¿Ok? Así que vamos a ver. Pobrecito. Él le dice a su abuelo, no fastidies, no fastidies porque está tomando la puerta aquí dentro. Pobrecito. Ok. Vamos a ver entonces, acá estamos viendo entonces, vamos a ver qué es lo que vieron los rabinos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nos está diciendo que en la Torá a José se le nombra 3 veces. Entonces vamos a ver los libros, vamos a ver qué es la palabra que encontramos y vamos a ver lo que vieron los rabinos y vamos a ver dónde vamos a empezar. Entonces, aquí, como consecuencia del pecado de Moisés y Aarón en Meribá, es decir, cuando ellos golpearon la roca en vez de haberle hablado, Elohim le dice a Moisés y Aarón que morirán en el desierto y no entrarán en la tierra, ¿ok? Entonces vamos a leer, vamos a retroceder ahora, ir a Números 20, 12, 13. Números 20, 12, 13, donde dice así. Pero Adonai dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con Adonai y él manifestó santidad entre ellos. Ok, estamos recordando que aquí, que este lugar es donde se le dice que ellos no van a entrar, que ellos no van a llevar al pueblo la tierra prometida. Eso ya lo tenemos bien claro. Ok, ahora, en la siguiente parada, después de esto, en el monte Jor, Elohim da la instrucción de que Aarón suba al monte y muera. Moisés sube con Aarón y Eliezer, que es el hijo mayor sobreviviente de Aarón, y este entrega las vestimentas sacerdotales a su hijo, que será su sucesor y muere. Entonces vamos ahora a continuar leyendo el verso 22 al 29, donde dice así. Y los hijos de Israel, toda aquella asamblea, partieron de Cádiz y fueron hacia el monte Jor. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón en el monte Jor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi dicho en las aguas de Meribá. Ya por eso leímos anteriormente eso. Toma a Aarón y a su hijo Eliezer, y hazlo subir al monte Jor. Quítale a Aarón sus vestiduras, con ellas harás vestir a Eliezer su hijo, y Aarón será reunido y morirá ahí. Y Moisés hizo tal como Adonai le había ordenado, y subieron al monte Jor ante los ojos de toda la asamblea. Entonces Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas hizo vestir a Eliezer su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eliezer descendieron del monte. Y al ver toda la asamblea que Aarón había fallecido, toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Ok, muy bien. Tenemos todo esto muy claro. Ok. Ahora, en Números 27, al llegar al monte Abarim, Elohim le dice a Moisés que suba a la montaña, vea la tierra y luego muera. Sin embargo, a diferencia de la orden sobre Aarón, Elohim no le dice a Moisés quién será su sucesor. Moisés reacciona con pánico y pide que se nombre un sucesor antes de morir. Elohim informa entonces a Moisés de que su sucesor será Josué y que debe presentarlo ante el sacerdote Eliezer y el pueblo y nombrarlo, cosa que Moisés hace. Ok, vamos a seguir avanzando, estamos ahora en números. Por eso les digo, estamos viendo la diferencia que tenemos de Éxodo, Número, Deuteronomio, eso es lo que vamos a analizar. Éxodo 27, 21 dice así. Ok, entonces, bueno, vamos a leer del 18 para que,
Y Adonai respondió a Moisés, toma Josué ben Nun, varón el cual espíritu pondrá su mano sobre él, y hará que se presente ante el sacerdote Eliezer, ante toda la comunidad, e impartirás autoridad delante de ellos. Lo investigarás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca, ¿ok? Y el 21 es la clave acá, dice. Y él se presentará ante el sacerdote Eliezer, y le consultará mediante el juicio de los Urim, en presencia de Adonai, por orden suya saldrán y por orden suya entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la asamblea. Ok. Vamos a ver este pasaje en el hebreo. Ulifnei Eliezer Jacoen y Amot. Ok. Y en delante de Eliezer, el sacerdote, estará parado. ¿Quién estará parado? Josué. Ok. Ok, entonces dice, Beshalo bemishpat haurim. ¿Y quién? Josué le preguntará a él, ¿a quién? A Eliezer. ¿A través de qué? O sea, le pregunta a través de qué? Del mishpat, por el juicio del Urim. Quiere decir que cualquier cosa de Josué tenía que preguntarle a Eliezer, el sacerdote, y Eliezer iba a consultar al Eterno por el juicio del Urim. Porque después dice Livnei Adonai, que está delante de Adonai. Entonces dice, Alpi Yetzeu ve Alpi Yabu. Por su boca, por su dicho, ¿el dicho de quién? De lo que el Eterno le diga a Eliezer, por Urim, y Eliezer le diga a Josué. Saldrán, y por ese dicho, por esa boca, entrarán. Ju Bejol Bene Israel. Ju, ¿quién es Ju? Él y quién? Josué. Y todo Bene Israel, y todos los hijos de Israel que están con él. ¿Con quién? Con Josué. Bejol Jaedá. ¿Y todo qué? La asamblea. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje que hay acá en Números? Este pasaje nos dice claramente que Eliezer está a cargo. Josué vendría a consultar a Elohim a través de la boca de Eleazar el Cohen. Ok, ahora por eso les digo, van a ver, no leemos a veces por encimita y no captamos lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a ver, analizar los nombramientos de Josué en Deuteronomio. Ok. En su discurso de despedida, Moisés presenta a Josué como nuevo líder de los israelitas. Le dice que él sería el que irá con ese pueblo a la tierra que Adonai juró darles a sus antepasados, y él los pondrá en posesión de ella. Le dice que Adonai iría delante de ellos, no les fallará ni los abandonará. No temas ni te desanimes, le dice. Eliezer está completamente ausente aquí. ¿Ok? Así que vamos a ahora ir al revés a nuestra para allá, Deuteronomio 31. Vamos a ver, Deuteronomio 31, 1:8. Hizo el siguiente. Fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y Adonai me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim pasará ante ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista, y tú las desposeerás. José también pasará frente de ti, como ha dicho Adonai. ¿Ok? Entonces, y hará Adonai con ellos como trató a Sejón y Ejog, a los reyes amorreos y a su tierra, y a los cuales exterminó. Así los entregará Adonai delante de vosotros, para que hagáis con ellos conforme a todo este mandato que os he impuesto. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni os aterréis delante de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. Ok, entonces, ¿a quién le está dando todas estas palabras? ¿Ok? Moisés habló esas palabras a todo Israel. Está hablando a todo Israel que no teman, que no teman, que no teman, que no teman. Porque se trata de Israel. Pero ahora sí, en el verso 7 dice así. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Adonai juró a sus padres que las darías, y tú se las darás en posesión. Adonai es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Así que a Moisés habla de todo el pueblo, después manda a llamar a Josué y le dice la misma palabra que le ha dicho al pueblo, también se la dice a Josué. ¿Ok? Así que vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, 31:7, vamos a ver el 7 que estamos viendo, enseguida Moisés llamó a Josué, ok, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vayikra Moshe le Yehoshua. Y llamó Moshe a Yehoshua. ¿A quién es Yehoshua? Josué. Vayomer Elaf. ¿Ok? Dice, y le dijo a él, le Einei Kol Israel. Y le dijo a él enfrente, o delante de los ojos de todo Israel. Hazak Bematz. Sé valiente, esfuérzate, sé esforzado y valiente. ¿Okay? Kiatatabo, porque tú harás venir
et ham hase, a este pueblo, el haaretz asher nishba Adonai le abotam, ¿ok? Dice, a la tierra, la cual juró Adonai a los padres, la tet lahem, que les daría a ellos. Beatá, dice, dice, tan gilena, o tam, y tú se las harás heredar a ellos, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo que Moisés le está diciendo que sea fuerte porque él es el que haría, el que los llevaría a la tierra, la cual había jurado Adonai. Eso es lo que le dice Moisés acá en Deuteronomio 32. Ahora, lo mismo ocurre con la escena más adelante en el mismo capítulo, en la que Elohim nombra a Josué, lo que leímos en antes, ¿ok? Que leímos en antes, ¿se acuerdan? El verso 14, ¿ok? Y después también leímos el verso 23. Pero quiero enseñarles aquí el verso 14, que es el que yo les dije que vieran sus Biblias cuando dijo entonces Adonai Moisés, aquí se acercan los días de la que vas a morir, llama a José, presentaos en la tienda de reunión y lo ordenaré, ¿ok? Entonces vamos a ver, ustedes vean sus Biblias como lo han traducido y yo les voy a enseñar lo que está en el hebreo. Vayomer Adonai Moshe, y le dijo Adonai a Moshe, Gen, Carbu, dice, Yameja Lamut. He aquí, se acercan los días de tu muerte. Cara es Yehoshua, llama a Yehoshua. Behit Yatsebu, ¿ok? Y, o sea, acá está en plural, o sea, y, como decimos, y salgan los dos. O sea, Moshe y Yehoshua, ¿ok? Tenía que venir los dos juntos, Beogel Moed, a la tienda del testimonio. Entonces, ahora sí, en la palabra roja, está en primera persona futuro, ¿ok? Le dice, Beatzvenu, ¿ok? Beatzvenu. ¿Qué cosa es Beatzvenu? Lo que se nos ha traducido y que yo lo ordenaré. Aquí en a Josué. Supuestamente esta es la palabra que se traduce aquí como la ordenación de Josué. Va atzavenu, va atzavenu. Entonces, Vayelech Moshe, vi Yehoshua, y fue Moshe y Yehoshua, Beyitzabu, Beogel Moed. Y salieron pues a la tienda del testimonio. Vinieron, o sea, salieron pues a la tienda del testimonio. Entonces, ¿qué significa esta palabra que nos han traducido como esta ordenación? ¿Ok? Ok, algunas de las Biblias en este verso nos da la idea de que el Eterno está llamando a Moisés y a José para que el Eterno lo ordene como líder en vez de Moisés. Sin embargo, el verbo que encontramos aquí en la Torah no es una ordenación en sí, sino es un orden o mandato. Le viene de la raíz saba, que es donde viene mandato, donde viene mitzvah, mandamiento. O sea que acá en realidad podemos decir que lo está llamando a Yehoshua y el Eterno le va a dar ciertas órdenes a Josué. Eso es lo que está pasando, le va a dar órdenes. De hecho, acá, por eso le puse yo ejemplos, le puse acá en Shemot, por ejemplo, sí hay pasajes más adelante en la escritura, pero no de la forma que está acá o sea, ¿qué le digo acá? Esta palabra acá, Beatzavenu, en esta forma de acá, no se encuentra en otros pasajes como ordenación, ¿ok? Sí hay otros pasajes más adelante en Samuel, como que lo ponen como que lo ordenó, lo puso a cargo, una cosa así, ¿ok? Eso sí, ¿cómo se llama ¿Dónde estamos acá? Estamos acá. Entonces vamos a leer entonces lo que le dije acá, Éxodo 4:28. 4:28 dice así, y Moisés declaró a Aarón todas las palabras que Adonai lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Ok, entonces están viendo aquí, por eso ¿cómo se llama? Esta orden, son mandatos, son órdenes que le está dando. Y de hecho tenemos también en la entrega de la Torah, en Éxodo 19:7, donde dice, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai le había ordenado. Así que estamos viendo que aquí, entonces, Josué y Moshe, el Eterno está llamando a Moisés y a Josué que vengan, y el Eterno, esta es la vez que vemos que el Eterno le habla directamente a Josué, que le va directamente pues a Josué, lo que vimos en antes, en el verso 23. Entonces ordenó a Josué Benún, fuerza y valiente. Entonces, estamos viendo aquí, ¿ok? Acá este verso nos está confirmando que el Eterno que le está dando no es una ordenación, sino que está dando unas órdenes. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Le ordenó Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Eso es simplemente lo que está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre más adelante, en el mismo capítulo, en la que Elohim nombra a Josué, supuestamente. Lo que hemos leído aquí ahorita.
¿Y cómo está? Vayetzaf et Yehoshua binun. ¿Y acá cómo se traduce? ¿Ok? Ordenó, es el mismo verbo, y le ordenó a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun, Vayomer, Hazak be'emat, nuevamente, sé fuerte y valiente, esforzado y valiente. Kiatá, porque tú, Taví et Bene Israel, harás venir a los hijos de Israel, el Haaretz Asher Nishbati Lahem, la tierra a la cual yo le juré a ellos. Ve Anoji Eye Imach, y yo estaré contigo. Entonces, nuevamente vemos que acá lo que se le está ordenando a Josué es que sea valiente y esforzado, porque él sería el que llevaría a este pueblo, lógicamente, pues a heredar la tierra prometida. Ok. Aquí Josué es nombrado directamente por Elohim en la tienda de reunión en privado, en lugar de hacerlo delante de toda la congregación, con la sola presencia de Moisés y Josué, al igual que en el verso 14. Elohim le dice a Josué que guiará al pueblo hacia la tierra y que Elohim estará con él. Aquí también está ausente Eliezer o cualquier figura sacerdotal. No lo que contamos en números. Esperen, si alguien tiene acá su micrófono prendido. Están todos con ok, ahora sí. Ok, vamos a continuar entonces. Las tres citas de Josué y la hipótesis documental. Acá está bien. Yo ya les he enseñado que hay varios escritores de las escrituras. Esto es lo que pasa el día de hoy. Entonces, por eso tenemos unas citas que están en Shemot, unas citas que están en Números y unas citas que están en Deuteronomio. Tenemos tres citas diferentes de lo que es con referencia a Josué. Ahora, las tres escenas anteriores se superponen entre sí, parecen desconocer su existencia. Parecieran que ninguna, o sea, si la Torah es todo un libro que debe fluir, entonces, ¿cómo es posible que en un libro tengamos una cosa, en otro libro tengamos otra cosa, en otro libro? Entonces, lo que pasa es que cada una parece ser una descripción autónoma del nombramiento de Josué. Los estudiosos de la crítica de las fuentes han atribuido cada escena a una fuente diferente. Quiere decir que ¿cómo se llama? Que las tres cosas diferentes que hemos visto es de P, es la fuente sacerdotal, la fuente de Deuteronomio, y es la fuente de los elogistas. Acuérdense que hay cuatro, falta la J, los yahuistas, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esto. El número 27, donde vimos que José es nombrado a petición de Moisés. La escena de Números que comienza con Elohim diciéndole a Moisés que morirá a causa del pecado Meribá procede del texto sacerdotal. Esta es la escena en que incluye a Eleazar como personaje destacado y se refiere al pueblo como Edá, ¿ok? El término preferido en los textos sacerdotales. Este es el texto que vemos, por ejemplo, que se ve que cuando Josué es ordenado, en realidad no es ordenado, sino que lo que se le hace, se le pone delante de Eleazar y se le dice de que Josué debe consultar a Eliezer, ¿ok? Y que Eliezer va a consultar al Eterno a través del juicio del Urim. Y así que, o sea, como en un sentido que José no tiene directa comunicación con Elohim, sino que su comunicación de las decisiones que tiene que tomar las tiene que preguntar al sacerdote. Eso es lo que leímos en el número 27, literalmente lo que decía en el hebreo, ¿ok? Entonces, ahora, Moisés presenta a José en su discurso final en Deuteronomio. Esta es la primera escena de Deuteronomio 31, en la que Moisés presenta a Josué al pueblo y forma parte del género del discurso de despedida de Moisés y procede de la fuente de. Esto es Deuteronomio, como lo estamos leyendo ahora. Lo que leímos 31:7-8 es Deuteronomio, Ok. Ahora, Elohim nombra directamente a José, lo que leímos en antes. La segunda escena de Deuteronomio 31 que describe a Elohim apareciendo en una columna de nube mientras Josué está de pie ante la tienda del encuentro, término que no aparece en ninguna otra parte de Deuteronomio, continúa la descripción de Josué en esa fuente, como alguien que permanece en la tienda y procede de la fuente E, los elogistas, que es casualmente lo que leímos antes en Éxodo 33:11. Entonces nos dice qué cosa nos dijo, que Josué no se movía de la tienda. Vamos a volverlo a leer. Y Adonai hablaba como si es cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué nunca se apartaba de en medio de la tienda, o sea, dentro de la tienda del tabernáculo, ¿ok? Entonces, esta fuente de Josué, de la tienda y todo eso pertenece a la fuente E, ¿ok? Ahora, la concepción de Moisés sobre el próximo libro.
Una mirada atenta a la escena del nombramiento de Josué en el texto sacerdotal de Números, que es el 27, pone de manifiesto la disonancia que existe entre la concepción de Moisés sobre el trabajo del próximo líder y la de Elohim. Temiendo que Elohim no designe un sucesor y que el pueblo se pierda y quede sin líder, Moisés pide a Elohim que designe un líder con las siguientes características. Ok, vamos a ver ahora el contexto de lo que leímos en número 27, que leímos que lo tenía que presentar ante Eliezer. Vamos a leer el contexto. Entonces vamos a leer el 27, 15 y 17. Y dice así. Entonces habló Moisés a Adonai diciendo, Adonai, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la asamblea, ¿ok? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. ¿Ok? Entonces, estamos viendo claramente aquí que esta es la preocupación de Moisés aquí, en Números, que el Eterno nombre un líder, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, lógicamente, es para que no sean ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que nos dice este pasaje? Nos dice qué cosa, que el Eterno le respondió, toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, e impondrá su mano sobre él. O sea, lo va a pasarle, yo creo que la ordenación de Moisés a Josué, lo que nos hace pensar nosotros. Pero lo que después nos sigue diciendo en el 21, que es lo que leímos en antes, que dice que él se presentará ante el sacerdote Eliezer y le consultará mediante el juicio del Urim, en presencia de Adonai, por donde suya saldrán y por donde suya entrarán, y él y todos los hijos de Israel con toda la asamblea. O sea que literalmente acá Josué no está teniendo ningún mando, sino todo va a ser a la boca de Eliezer. Ok, bien confuso, ¿no? Ok, vamos a leer de nuevo este 17, que es la petición que le da Moisés cuando dice que salga delante de ellos y que entre, que le dice, Ayer Yesel Lefanejem, que salga delante de ellos. Ve ayer Yabó Lifnejem, y que también venga delante de ellos. Ve ayer Yotziem, dice ve ayer Yabiem, ok, y que los haga, que los haga salir y que los haga entrar, en realidad, no sé cómo lo traducen en español, déjame ver, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, está bien, es lo mismo. Y a vos que los traiga y que los haga salir. Veloti y edat, ahí está, nuevamente, Adat Adonai, la Adat, ¿ok? Texto sacerdotal, la congregación de Adonai, ¿ok? Son como ovejas, ayer en la gen roe. Como oveja, en realidad está en singular, como oveja, el cual no tiene pastor. Ok, entonces, ¿cómo podemos aclarar todo esto? Ok. Que salga delante de ellos y entrará delante de ellos, quien los sacará y los meterá. Esto es similar a la descripción de lo que hizo David cuando comenzó a hacerse famoso y popular entre el pueblo como un exitoso comandante militar. Ok, vamos ahora a 1 Samuel, ahí vamos a ir atando cabos. 18-16, dice lo siguiente. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba en presencia de ellos. Bejol de Israel, dice, vi Judá o Jef et David. Y todo Israel y Judá amaban a David. Kihu Yotze Baba Lefanejen, porque él salía y venía delante de ellos. ¿Qué significa tanto eso de salir, venía, salía, entraba, venía? La frase salir y entrar tiene connotaciones militares, refiriéndose a un líder que conduce a su pueblo en la batalla. Esto funciona bien con una de las descripciones, con una de las descripciones de las carreras de Josué y David, como se describe en la Biblia. La petición de Moisés y la descripción de un líder parecen claras, especialmente en el contexto. La conquista de Transjordania acaba de producirse en el capítulo 20 y los israelitas se disponen a entrar en la tierra llena de habitantes militantes y necesitaban a alguien que los dirija en la batalla. Ok, entonces ya estamos entendiendo, porque Moisés sí batalló, Moisés luchó batallas, entonces Josué, cuando Moisés le está poniendo las manos sobre Josué, lo está pasando el próximo líder militar a Josué, ok. Ahora, la complicada estructura de Elohim para el futuro liderazgo. Elohim responde a la petición de Moisés, pero la organización del liderazgo que Elohim prevé es más compleja de lo que Moisés imaginó. Porque regresamos nuevamente de números 27, lo que leímos en antes, 18, 23,
donde dice, bueno, ya lo que leímos en antes, ya hemos leído el 18, el 19, el 21, y ¿cómo se llama? Vamos a abrirlo a leer, para que le quede claro. Y Adonai respondió a Moisés, toma José ben un varón, el cual es espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y harás que se presente ante el sacerdote Eliezer, y ante toda la comunidad, y lo impartirás autoridad delante de ellos. Le va a impartir autoridad, o sea, como que la autoridad de Moisés le está pasando a Josué. Y harás que se presente ante el sacerdote Eliezer y ante toda la comunidad y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad, ahora sí está claro, la autoridad de Moshe, ¿ok? Que es Moshe, es un militante, ¿ok? Porque Moshe no es sacerdote, ¿ok? Y ante toda la comunidad, autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca, ¿ok? Hagan caso cuando él decide lo de la guerra y todo eso. Pero él se presentará ante el sacerdote Eliezer y le consultará mediante el juicio del Urim en presencia de Adonai. Por orden suya saldrán y por orden suya entrarán él y todos los hijos de Israel, con él toda la asamblea. Claramente es que Josué no puede tomar ninguna decisión, tiene que presentarse al sacerdote Eleazar, consultar mediante el juicio del Urim, y por esa orden, por ese juicio, que lo que Eliezer le diga, entrará y saldrá, o sea, dirigirá la batalla. Y Moisés hizo tal como Adonai le había ordenado, tomó a José, lo presentó ante el sacerdote Eliezer y ante toda la asamblea. Luego impuso sobre él sus manos y le impartió autoridad, tal como Adonai había ordenado por medio de Moisés. Ok, seguimos. La respuesta de Elohim comienza con lo que parece una clara respuesta a la petición de Moisés, nombrar a Josué como líder. Pero luego el versículo continúa y se le dice a Moisés que Josué no será realmente líder en un sentido completo, ya que se presentará ante Eleazar, el sumo sacerdote. Al principio esto parece simplemente un requisito ritual, algo parecido a la bendición moderna en una inauguración presidencial. Pero la continuación del pasaje contradice esta lectura. Si el verso 21, Elohim utiliza la misma expresión que Moisés, entrar y salir, pero en lugar de que Josué, el líder designado, salga y entre ante el pueblo como su líder, o que el pueblo siga a Josué dentro y fuera, el pueblo saldrá y entrará ante el sacerdote Eliezer y también lo hará Josué. Él y todo por la boca de Eliezer. Eliezer a su vez emitirá órdenes solo después de hacer uso del oráculo de Urim, lo que significa que Elohim estará directamente a cargo de todas las decisiones. Ahora sí. Ok, ahí está. Lo mismo que enseñé antes. Ulibnei Eliezer Jacoben y Amot. Delante del sacerdote Eliezer, creo que les he puesto doble este versículo, pero no importa. Ok, Ulibnei Eliezer Jacoben y Amot. Y delante del sacerdote Eliezer se parará. ¿Quién? Yo, Josué. Besha'alo de Mishpat Haurim. Y le preguntará a él, a quién, a Eliezer, en el juicio de Urim. Livnei Adonai, delante de Adonai. Al pilla sube, al pilla bo. O sea, pues la boca de saldrán y por la boca entrarán. Pero ¿cuál boca? La boca de Adonai, que le diga a Eleazar y Eleazar se le da a Josué. Ju Bejol Bene Israel. Él, ¿quién es Josué? Y todos los hijos de Israel que están con él. Y tú, Bejol Jaeda, y toda la edad. Nuevamente para la edad. Así es que, dado el importante lugar que ocupa Eliezer en la narración, es probable que el relato de Números sea la versión sacerdotal del nombramiento de Josué. Al poner a Josué al servicio de Eliezer, el autor sitúa al sumo sacerdote en un lugar privilegiado, por encima de cualquier otra autoridad gubernamental, como un rey o un gobernador. Además, al hacer parecer que solo Eliezer podía tener acceso al conocimiento divino a través del Urim, la posición de José como profeta queda muy limitada. Todo esto refuerza el lugar del sacerdote en comparación con el profeta. Teniendo esto en cuenta, analicemos la discontinuidad entre la petición de Moisés y la respuesta de Elohim, y veamos si podemos explicar por qué el texto se lee de forma extraña. En el verso 18, Elohim le dice a Moisés que nombre a José en lo que parece una ceremonia privada. No se menciona a ninguna otra persona en este punto, pero en los versículos siguientes, 19 y 20, se le dice que tenga una ceremonia pública. ¿Por qué la duplicación? Okay, vamos a volver a leer todo esto para que nos quede bien claro. Esto está en Deuteronomio 31. El verso 18, ¿qué dijo 31, 18? Ok. No, este no es 31. Ay, Mariela, acá te confundiste entonces.
31, 18, 15, 17, no, este no es 31, 18, esto será de repente entonces 27, el número 27, acá no se me olvidó ver qué libro es. No puse qué libro es, vamos a ver si es 27. Si es 27, el 18. Ah, sí. A Adonai respondió Moisés, toma a José Ben Nun, el cual hay escrito sobre él. Y el 19 y 20, y harás que se presenta el sacerdote Eliezer ante toda la comunidad. Entonces, ok. Y después lo investigarás con la autoridad, ok. Entonces, acá vemos como lo que está diciendo aquí, que según también tenemos en Deuteronomio que esta supuesta ordenación de Josué ocurre solamente entre Josué y Moisés y Elohim, ¿no? Pero acá se nos dice acá que también esta duplicación ante la asamblea y también lo presenta ante el sacerdote. Entonces se preguntan por qué la duplicación. Si Moisés pone sus manos sobre Josué en el verso 18, ¿ok? ¿Qué está logrando en el verso 20 cuando le da parte de su gloria a Josué? ¿No son actos idénticos? ¿Qué significa en el contexto de la exigencia de ordenar a Josué en presencia del pueblo? ¿No se relaciona de forma clara con el tema de conceder a Josué parte de la gloria de Moisés? El texto afirma que José se presentará ante Eliezer 2 veces, en el 19 y el 21. Ok, y Alá que se presente ante el sacerdote Eliezer, el 21 también, y se presentará ante el sacerdote Eliezer. Ok, así que este es el enfoque, o lo que enfatiza. El significado del versículo 21 no está claro. Se supone que el pueblo entra y sale por la palabra de Eliezer directamente como implica la gramática, que es lo que leímos. Si es así, entonces ¿de qué sirve Josué? Ni siquiera es un intermediario. Si no es así, ¿por qué el versículo no dice claramente en singular que José saldrá y entrará antes que Eliezer y el pueblo saldrá y entrará la palabra de Josué? ¿Por qué luego usa toda la palabra al pie de Eliezer? La descripción de Josué saliendo y entrando ante Eliezer es muy incómoda. A la orden plural saldrán y entrarán ante él. ¿Ante quién? Ante Eliezer, por la boca de Eliezer. El final del versículo 21 es aún más incómodo, habiendo establecido ya que el pueblo saldrá y entrará ante Eliezer junto con Josué. El versículo lo dice de nuevo 2 veces, él y todos los israelitas con él y toda la congregación. Los académicos disponen de varios métodos para entender cómo se elaboró la Torá. Uno de ellos es la crítica de las fuentes, que se basa en la idea de que el redactor combinó múltiples fuentes completas y en gran medida independientes para formar el texto que tenemos. Eso es lo que dije que hizo Ezra. Encontró todas estas cosas y los entrelazó. Ahora, dado que el redactor trató de mantener la redacción original de cada texto tan fiel al original como creyó posible, las costuras entre los textos y las incoherencias en el lenguaje y el argumento siguen siendo visibles para el lector atento. La hipótesis más famosa basada en el método de la crítica de las fuentes es la hipótesis documental. Y como hemos visto anteriormente, ofrece una buena explicación de por qué la Torá contiene 3 versiones diferentes del nombramiento de Josué. Porque encontramos en la Torá uno que es los sacerdotales, el Deuteronomio, y la otra es los elogistas. Ok, ¿por qué Eliezer? Según el modelo sugerido anteriormente, las 3 referencias a la toma de posesión de Josué proceden de 3 fuentes distintas. La mayoría de los estudiosos creen que el texto sacerdotal en su forma final data del período del segundo templo, aunque puede incorporar algún material del primer templo. Eso que le dije, parte de Deuteronomio, parte de eso, se cree que es tardío. Durante el período persa, la provincia de Judea era gobernada tanto por un gobernador nombrado por los persas como por un sumo sacerdote. Parece probable que el interés por situar a Eliezer en un papel tan prominente en comparación con Josué podría estar relacionado con el deseo de situar al sumo sacerdote en una posición de autoridad, al menos religiosa, en comparación con cualquier funcionario gubernamental que hubiera sido el líder titular de Judea. Así el texto sacerdotal se volvió aún más sacerdotal con el paso del tiempo. Ok, ¿qué están diciendo estas personas? Esta crítica textual que hay, que dan razones por qué encontramos 3 diferentes, está diciendo que tal vez, ¿ok? ¿Por qué tenemos esto en número 27 de que en realidad José no puede hacer nada si no le pregunta a Eliezer? Se refiere a la influencia de que el sumo sacerdote es la gran figura y qué sé yo, y tal vez lo hayan añadido. Pero yo no creo que haya sido una añadición. Yo creo que estos textos se encontraron en diferentes fuentes y lo que hizo Ezra fue
los entrelazó. Puso todas las fuentes que él encontró en los rollos diferentes y fue lo que encontró, ¿ok? Pero hay algo que nos va a ayudar a aclarar. Acá vamos a ver todo bien claro. La realidad es que en el mismo libro de Josué vemos la intervención de Eliezer. Quiere decir que Josué no gobernó solo, siempre lo hizo junto con Eliezer. Ahora sí, este sí ya nos va a aclarar toda duda. Vamos a leer, porque le puse varios versos, donde está el nombre de Josué con Eliezer. Vamos a empezar primero, Josué 14:1. Esto pues es lo que los hijos de Israel heredaron en tierra de Canaán, que les repartieron Eliezer el sacerdote, Josué ben Nun y las cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta quiénes son los que repartieron las tierras? ¿Quiénes son los que están tomando autoridad aquí? Y menciona primero ¿qué? A Eliezer y después a Josué. Vamos al 17:4. Estamos leyendo el mismo libro de Josué. 17:4. Dice así. Estos pues se presentaron delante del sacerdote Eliezer. ¿Okay? Y de Josué ben Nun y de los jefes dijeron a Adonai y Adonai a Moisés que se nos diera en herencia entre los hermanos. Entonces él les dio una herencia, una heredad entre los hermanos de su padre, conforme al dicho de Adonai. Aquí se acuerdan que la tribu de Manases, ¿okay? Que dice porque era el primogénito, y se presentaron ante Josué, pero como verán aquí, acá están viendo ¿qué? ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Se presentaron delante de ¿quién? Del sacerdote Eliezer y de Josué ben Nun. Noten que ponen a Eliezer primero. Vamos al 19:51. Estas son las heredades que el sacerdote Eliezer y Josué ben Nun y las cabezas de las casas paternas repartieron por sorteo entre las tribus de los hijos de Israel en Silo. En presencia de Adonai, a la entrada de la tierra de reunión, así acabaron de repartir la tierra. 21:1. En aquel tiempo, las cabezas de las casas paternas de los levitas acudieron al sacerdote Eliezer, a Josué ben Nun y a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Sigue siendo Eliezer primero. 22:13. 22:13. Y los hijos de Israel enviaron a Pinjas, ahora ya es Pinjas, hijo del sacerdote Eliezer, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y la media tribu de Manasés a la tierra. ¿Ok? Y después tenemos el 32. Entonces Pinjas, hijo del sacerdote Eliezer, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Adonai, ese de acuerdo cuando ellos han hecho ese altar y qué sé yo, todo esto. Y Finjas, hijo del sacerdote Eliezer, y los jefes volvieron a estar con los hijos de Rubén, que Como vemos aquí, acá estamos viendo que Pinjas, el hijo de Eliezer, el que toma más o menos comienza a hablar en la relación, ¿ok? Aunque creo que si vemos aquí anteriormente, es que, ok. Acá no se menciona que fueron ante José, por ejemplo, dice, y los hijos de Israel enviaron a Finjas, hijo del sacerdote, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, ¿ok? Ok, acá verdaderamente no menciona a José, sino acá está Pinjas, el hijo de Eliezer, ¿ok? Y después tenemos, por último, 24:33, donde dice, Eliezer ben Aarón también murió y lo sepultaron en la colina de su hijo Pinjas, que le había sido dada en la serranía de Efraín. Ok, entonces, ¿qué vemos esto? Esto es bien interesante, amados hermanos, que la Torá menciona el entierro de Miriam, Aarón, Moisés, y luego en el libro de Josué, las dos personas que lideraron de una forma u otra al pueblo de Israel, José y Eliezer. Ya leímos Eliezer, y el 29:30 dice, después de estas cosas sucedió que murió José ben Nun, siervo de Adonai, siendo de 110 años, y lo sepultaron en el límite de su heredad en Timnas, que es la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Así que claramente, amados hermanos, estamos viendo que aquí, nosotros lo que nos hemos imaginado que Josué es el único, el que en la campaña, el que va, el que dirigía, el segundo Moisés y qué sé yo, no es tan así, no es tan así. Él nunca estuvo solo. Y eso, lo que tenemos que entender es esto, porque en realidad Josué es el que va a dirigir las batallas, va a ir en batallas. Y sabemos que, por ejemplo, cuando ella iba a batallas, ¿quién iba adelante en la batalla? Y ellos también los levitas con los shofares, como fueron cuando fueron a Jericó, siempre estaban, pero ellos iban con el arca, o sea, quiere decir que Adonai siempre estaba en control, es que iba a la presencia del Eterno. Entonces, vemos que estos dos personajes en realidad, ¿ok? No actuó Josué nunca solo, siempre estuvo consultando al sumo sacerdote. Y esto de verdad, porque esto no cambia, porque el Eterno escogió a
a la tribu de Aarón para que sean los líderes, para que ellos enseñaran la Torá, para que ellos hacían. Ahora, Moisés, lógicamente, es el que recibió de la Torá, pero por eso dice que no hubo otro, pero Moisés le imparte autoridad a Josué para que lo puedan obedecer, porque Josué sería el líder de campaña, pero sigue siendo el sumo sacerdote Eliezer el que tiene una autoridad bien grande. ¿Ok? Ahora sí, ya para terminar, la palabra hebrea no está para allá. Acá quiero enseñarles algo que verdaderamente se van a sorprender muchísimos. Eso está en la Haftarah. Tal vez muchos de ustedes ya lo han visto, tal vez otros no lo conocen. Está en Joel, o Joel en el hebreo. Quiero que lean el verso 23. ¿Ok? 2.23. Mira, quiero que vean aquí. 2.23 dice lo siguiente. Alegraos, oh hijo de Sión, y regocijaos en Adonai vuestro Elohim, que os da la lluvia temprana en su tiempo, y la lluvia tardía como antaño, y derrama para vosotros el aguacero. Ok. Miren lo que encontramos en el hebreo. Ubenei Sión, hijos de Sión, Gilú besimhu, alegres y regocíjense. Son dos palabras, ¿ok? Va Adonai Eloheihem, en el Elohim de ustedes, en Adonai Elohim. Kinatan lahem, porque le da a ustedes, miren lo que está en rojo, Hamore Lisedaka, al maestro de justicia. Bayoret lahem, que desciende para ustedes. Y la última línea, Geshem, lluvia, More, lluvia, como lluvia. More, es More, Umalkosh, Berrillón. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá, si no fuera con esta palabra de justicia, sí podríamos entender que se trata solamente de lluvia. Pero quiero que entiendan algo. Este es el pasaje más mesiánico que tenemos en las Escrituras. ¿Ok? Les voy a explicar algo. Esta palabra More, ¿ok? La raíz es Yará, que Yará es lo que es donde viene Torá, que es desciende o tirar, o qué sé yo, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? Como le dije yo, vemos en el hebreo nos dice que él nos dará al maestro de justicia, como lluvia temprana y lluvia tardía. La temprana se le conoce como lloré, por eso dice moré. Tal vez moré es de esta raíz, también lloré, que es la misma raíz, ¿ok? Y empieza en la primavera, ¿ok? Pero dura hasta, no sé si hasta el quinto mes o una cosa así, no sé cuánto, ¿ok? Pero la tardía es la malkosh, la que vemos aquí, como están viendo aquí, acá están viendo, moré, malkosh, barrillón, y la lluvia tardía como al principio. Moré, este moré está acá como moré como maestro, pero también es de la raíz lloré que desciende la lluvia, porque Geshem es lluvia, que desciende lluvia, malkosh, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Que son lluvias abundantes que empiezan en otoño. Por eso que viene la ceremonia de Sukkot para la lluvia, lo que hacen ellos, porque realmente la gente lo tiene a veces al revés, ¿ok? Pero quiero que entiendan esto. Estas lluvias tardías en abundancia es la lluvia tardía en Malkosh, que viene a octubre, que es la segunda venida de Yeshua. Por eso te dice que te la enviará ¿qué? El Moré Malkosh Barrillón, como al principio. ¿Cuándo es el principio? Cuando vino la primera vez Yeshua y tiene que ver con Abib, comienza en la primavera, porque ahí él dio su vida por nosotros. Así que por eso les digo, más hermanos, a veces las dos venidas de Mashiach están bien claros. Lo que pasa es que no lo vemos nosotros cuando lo leemos y hay que hacer esta investigación, así como un investigador privado con lupa y todo para poder, pero todo está en la Torá, todo está en la Torá. De hecho, yo tengo un video que hice hace mucho tiempo, cuando descubrí esto, que de verdad me voló la cabeza, que se llama La venida del Mesías en la lluvia. Lo hice hace muchos años, ya hace como 5 o 6 años creo. Véanlo, pues no sé qué más información les habré puesto ahí para que no se lo pierdan, pero como verán, esto es increíble. Así que espero que hayan disfrutado esta clase. Sé que les debe haber dejado así con el coco un poco así, pero por eso cuando investigamos y comparamos los libros encontramos esto, pero eso no significa para nada que la palabra del Eterno esté anulada o que no. Es lo que tienen que entender, que todo ha sido transmisión orales, se escribieron en rollos y acuérdense, después hubo la división del reino, en un reino se escribió una cosa o otro, tenían varias historias que entonces se entrelazaron, por eso que tenemos 2 historias de Noah, 2 historias de la creación, en fin, esas son las cosas que pasan.
¿ok? Algún día sabremos exactamente cómo sucedió, pero acá no tenemos ninguna controversia ni nada, porque vemos claramente que sí, Josué realmente es el líder militar, pero siempre él nunca iba a actuar solo, siempre tenía que estar bajo la orden del sumo sacerdote. Así que, y eso es lo que siempre pasó en Israel, así fue siempre. El sumo sacerdote tenían que, y después cuando el sumo sacerdote se corrompió, el Eterno tuvo que enviar a los profetas. Así que espero que les haya aclarado esta clase un poco, y voy a ver si detener la grabación, que tengan este Shabbat Shuvah, un Shabbat Shuvah de verdad, y bueno, que acuérdense que confiamos también en la redención de nuestro Mashiach, pero que verdaderamente podamos pues sacar las cosas que están ocultas a la luz y que podamos hacer un buen ayuno. Así que voy a detener la grabación.